Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 5.432 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el 20% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 80% de los casos diagnosticados en la jornada de ayer con residencia en el interior de nuestro país. 1.418.807 son los casos confirmados totales de coronavirus en el transcurso de la pandemia en la Argentina, 15 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días desciende a 7.706. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 3.127 casos. Son 38.473 las personas que han fallecido por coronavirus en la Argentina. La tasa de letalidad se mantiene en un 2,7% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 848 personas por millón de habitantes. 4.013 son las personas que como caso confirmado de coronavirus se encuentran internadas en unidad de terapia intensiva. El 41,2% de estos casos se encuentran en establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires, el 22,3% en Córdoba y el 5,9% en Tucumán. Con respecto al porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID, observamos un 56,2% a nivel nacional, 89% en Río Negro, 88% en Neuquén y un 79% en las camas de terapia intensiva de Chubut y de Santa Fe. El buen dato son las personas que se han recuperado, alcanzamos 1.249.843 personas, un 88,1% del total de los casos confirmados representan, y en la jornada de ayer 6.966 personas fueron dadas de alta. Como casos activos actualmente se mantienen 130.491 personas. Descartados 1.939.692 personas a través de evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial. 3.873.231 testeos han sido realizados en el transcurso de la pandemia en el país. 17.338 en el día de ayer domingo. 85.357 test por millón de habitantes han sido efectuados con un porcentaje promedio de positividad que desciende al 42,3%. Muchas gracias. Cuando pensamos el número de casos que se han confirmado en el día de ayer, 5.432, y vemos también ese promedio de casos que se han registrado durante la última semana, el promedio de casos diarios es 7.706, y el número más alto de casos que se han registrado por fecha de inicio de síntomas desde el comienzo de la pandemia ha sido el 13 de octubre, 15.908 casos confirmados. El 9 de octubre fue el día que más fallecidos registrados por fecha de fallecimiento se han registrado, que son 382. Es bien importante seguir recordando que más del 80% de las personas que han fallecido corresponden a la franja etaria de mayores de 60 años y también es importante recordar que en el día de ayer se ha publicado un nuevo DNU que actualiza el marco normativo en el cual hay solo 2 aglomerados urbanos que son Puerto Deseado en Santa Cruz y Bariloche en Río Negro, que continúan en aislamiento social preventivo y obligatorio, intensificando esa disminución de la circulación de las personas para minimizar la transmisión y poder disminuir el número de casos, disminuir la atención del sistema de salud y las muertes. El resto del país se encuentra bajo la normativa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, y es muy importante recordar que es el momento para seguir cuidándonos, para seguir cumpliendo las recomendaciones, para poder sostener este descenso del número de los casos que viene observándose a nivel país y en la mayoría de los lugares donde tenían un aumento sostenido del número de casos, y ese
2 metros de distancia, el tapaboca, el lavarse las manos, el airear los ambientes, el preferir los encuentros en espacios abiertos son fundamentales porque la pandemia no pasó y seguimos trabajando para poder continuar las aperturas, continuar la rehabilitación de diferentes actividades. Vamos a hablar en relación a los grupos en riesgo y vamos a recordar para fortalecer los cuidados en estos grupos. Dijimos que los mayores de 60 años son un grupo que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer, y las personas menores de 60 años que tengan alguna comorbilidad. Quienes se encuentran dentro de los grupos de riesgo, justamente estar dentro de uno de los grupos en riesgo significa que por alguna condición de salud o edad tiene mayor riesgo de tener complicaciones de su salud e incluso fallecer. Enfermarnos, podemos enfermarnos todos, los que somos susceptibles al virus, quienes no tenemos riesgo de tener complicaciones y fallecer, somos transmisores, y si se lo transmitimos a alguien que sí tiene riesgo, la posibilidad de impacto en su salud es alta. Entonces, los mayores de 60 años y las personas menores con comorbilidades, y cuando vemos en el análisis de mortalidad de Argentina, vemos que de las personas que fallecieron, el 1,2% tenían hipertensión y enfermedad neurológica, el 1,4% tenían hipertensión con asma, el 3,2% tenían hipertensión e insuficiencia cardíaca, el 6,8% diabetes más obesidad, el 7,7% hipertensión más obesidad y el 12% hipertensión más diabetes. Así que desde ese punto de vista, las personas que se encuentran dentro de estos grupos es muy importante que redoblen los esfuerzos para tener estos cuidados y minimizar la posibilidad de contagio. Cada vez sabemos más que los encuentros al aire libre, cómo son esos cuidados. Por supuesto, usar el barbijo, digamos, al salir y al ir a trabajar, esos 2 metros de distancia, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, aunque tengamos el tapabocas. Evitar reuniones en espacios cerrados, que sean en espacios abiertos con esa distancia que asegura que no seamos contacto estrecho de otra persona, no compartir el mate, la vajilla, ni tomar del pico por ahí de la botella alguna cerveza, alguna latita, no tocarnos la cara, ventilar los ambientes y limpiar los objetos más frecuentes, que utilizamos con frecuencia. Es bien importante seguir estas recomendaciones y seguir cuidándonos, y en este marco del trabajo en conjunto, el Ministro de Salud de La Pampa, el doctor Rubén Cohen, va a contarnos el trabajo que se viene haciendo desde la provincia. Primero quiero agradecer no solo la oportunidad de poder expresarme, sino quiero agradecer la enorme colaboración que hemos tenido siempre desde el Ministerio de Salud de la Nación, con algunos de los cuales del equipo del doctor Ginés González me une una amistad, puedo decir, y un trabajo en conjunto que ha sido muy enriquecedor. Y también comentarles que la provincia ha hecho un enorme esfuerzo desde el comienzo de la pandemia. Ha logrado la provincia, con una importante inversión, multiplicar exponencialmente la capacidad instalada, no solo del número de camas de internación de clínica respiratoria, sino que multiplicamos sustancialmente el número de camas de internación de las unidades de terapia intensiva. También contamos con el aporte, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación en alguna aparatología sofisticada, pero la provincia no dejó de trabajar a la par, haciendo también su inversión, como mencionaba, respecto al crecimiento exponencial de toda la capacidad instalada. También hemos diseñado diferentes dispositivos de internación, desde la internación en hoteles, hasta aumentar la internación clínica en el ámbito hospitalario, en el ámbito de terapia en particular. Por ejemplo, el Hospital Centeno, Gobernador Centeno de Pico, duplicó la capacidad de internación del número de camas de terapia, y aquí se creó en el centro de medicina, en lo que está dispuesto como centro de medicina nuclear, se creó un centro especializado en Santa Rosa para la asistencia de la patología COVID-19, y allí sí tenemos un crecimiento muy importante de número de camas de terapia, a lo que le sumamos contenedores
54 camas de contenedores, con contenedores en Santa Rosa y otro tanto parecido en Pico. Estos contenedores tienen la particularidad también que nosotros los dotamos con capacidad de transformarse en unidades de terapia intensiva, y un contenedor directamente se transformó en una unidad de hemodiálisis para los pacientes contagiados por COVID-19 y que además tuvieran la necesidad de continuar con su tratamiento de diálisis crónica. Con respecto a lo más importante y lo más difícil que ocurre en el mundo, y en particular en nuestra provincia como en todas, el recurso humano. Nosotros tenemos, por suerte, en nuestra provincia hemos desarrollado residencias, una de ellas de terapia intensiva, también de clínica médica. Hay otras muchas más que no quiero mencionar ahora porque no vienen al caso en este particular, pero nos ha permitido contar con un personal que tiene una muy buena formación, pero al mismo tiempo un sentido de pertenencia que hace que, digamos, el trabajo sea, no sé si más simple, pero anímicamente es muy fuerte. Entonces yo creo que es un camino que hemos transitado con muchas dificultades, con algunos disgustos, pero hasta aquí venimos llevando un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud de la Nación, que una vez más quiero agradecer, y también reconocer el enorme esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia de La Pampa en poner al día todo esto que yo les estuve mencionando. Así que bueno, deseo lo mejor para todos los argentinos, que podamos seguir trabajando en comunión entre todas las jurisdicciones y el Ministerio de Salud de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cohen, perdón, y muchas gracias y felicitaciones por el trabajo de toda la provincia de La Pampa, con ese alerta, con esa oportunidad en la respuesta y con ese trabajo conjunto para poder generar las acciones necesarias en la provincia de La Pampa y en todas las provincias del país. Aunque estén bajando los casos, tenemos que seguir identificando los casos sospechosos, diagnosticándolos e identificando sus contactos estrechos para minimizar la posibilidad de tener una segunda ola y poder seguir trabajando en sostener este descenso de los casos. Muchas gracias.